Y se dijo también que iban a hacer en inicio 1,000 litros por segundo y que a finales del año va a llegar a 5,000 litros por segundo, porque es un proceso, y que se había hecho en un tiempo récord, como sucedió, porque hay escasez de agua, hay 2 presas que están secas prácticamente, y por eso tomamos la decisión de llevar estos 1,000 litros por segundo, que va a ayudar mucho en el caso del abasto de agua en Monterrey. Sin embargo, pues es un periódico muy conservador, un pasquín de la derecha, y son muy inmorales, muy deshonestos. Ayer decía yo de que en el AMPA del periodismo se dice que la mentira cuando no mancha tizna, y ese es el criterio, ¿no?, o la máxima que caracteriza al Reforma y al norte. Y ojalá ya no dejemos, digo, ya no volvamos a mencionarlos, porque hasta los estamos haciendo famosos. Una vez mencionaba yo a una señora y luego me dijeron, la está volviendo famosa, porque dije algunas cosas, pero ya después ellos mismos, ¿no?, sus abogados, me dijeron que ya no hablara yo de ella. Entonces ya pero sí es importante, no se les hace famosos, es importante por sus lectores, porque la gente es muy buena y hay bastante ingenuidad o conservadurismo. O sea, me cae mal el comunista, el populista, presidente de México. No estoy de acuerdo que hable que el dinero no es la felicidad. ¿Cómo no va a ser el dinero la felicidad? Entonces me choca. Entonces tenemos pues que estar dando a conocer que hay otro pensamiento, que hay otra forma de ver las cosas y que podemos incluso convivir con las 2 formas distintas, contrapuestas de ver el mundo. 2, por hablar de las más importantes históricamente, el pensamiento liberal y el pensamiento conservador, pero hay muchísimas más. Y podemos, ¿no?, convivir así. No puede haber un pensamiento único. La democracia es diversidad, es pluralidad. Pero antes nada más eran ellos. Por eso estaban a punto de acabar con el país. Nada más que el pueblo de México es mucha pieza y no pudieron, pero se quedaron muy enojados porque no se les permitió que siguieran medrando, robando, saqueando a México
empobreciendo al pueblo, haciendo cada vez más profundas las desigualdades, en donde unos cuantos lo tienen todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable. Un país donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Estamos en contra de eso. Yo recuerdo que cuando hubo una elección hace como 2 o 3 años aquí en la Ciudad de México, uno que fue director del Reforma puso un plano de la ciudad y como les funcionó la manipulación en medios, y a eso siguen apostando, y sectores de clase media, media, alta y alta votaron por el bloque conservador y corrupto, y en Iztapalapa y donde vive la gente con menos ingresos, pero muy consciente, votaron en favor de la transformación. Entonces, el que era director del Reforma pone, así se votó en la Ciudad de México. Entonces pone, los que pagamos impuestos, votamos por los que no pagan impuestos, votaron por la transformación, porque son muy clasistas y racistas. ¿Cómo no pagan impuestos los de Iztapalapa? Proporcionalmente hasta pagan más que los de mero arriba. Si tomamos en cuenta el ingreso de cada quien, hasta hace poco, yo creo que todavía, porque no se ha podido corregir del todo, el impuesto sobre la renta que pagan los trabajadores mexicanos era mayor al impuesto sobre la renta que pagaban las grandes corporaciones económicas y financieras. Estoy hablando del impuesto sobre la renta. Ahora, si vamos al impuesto al consumo, sin duda que pagan más proporcionalmente los de abajo, porque en todo lo que se compra hay que pagar un impuesto. Hemos defendido históricamente, eso no lo dicen, porque los gobiernos neoliberales, neoporfiristas, conservadores, corruptos, querían cobrar IVA en alimentos y medicamentos. ¿Saben por qué no lo pudieron hacer? Por nosotros, por nuestra lucha. Pero en el resto de las mercancías, en todas hay que pagar impuestos. Si se compra una camisa, un par de zapatos, y todos pues tienen que pagar impuestos, todos tenemos que pagar impuestos. Pero la mentalidad del conservadurismo es esa. Es muy difícil, muy difícil hacerlos cambiar. Entonces les molesta que tratemos estos temas, más a los aspiracionistas. ¿Cómo? Si yo lo que quería
era estudiar, llegar a cuando menos una licenciatura y a ver cómo le hago para obtener el título, ¿no? Y hacer la tesis. Pero ¿y qué tal que luego hago maestría y hago doctorado y me voy a una universidad del extranjero? Y yo, que nací en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, llego a vivir en una residencia en Las Lomas y tengo pues un departamento, cuando menos en Miami, y una casa de campo. ¿En dónde la tiene Loret de Mola? En Valle de Bravo, ¿sí? Con un lago artificial, sí, cabañas y demás. Entonces por eso les molesta, pero así son las cosas y tenemos que pensar en una nueva corriente de pensamiento, como decía José Martí, no solo buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma. No quedarnos solo en lo material, sino fortalecer lo espiritual, los valores. Eso es lo más importante. No hay lujo barato, la acumulación de dinero, ya hablábamos aquí de cómo por el dinero, ¿no?, se cometen crímenes horrendos, pleitos entre familias se destruyen por la ambición al dinero. Entonces, quienes se han propuesto como modelo de vida el escalar sin escrúpulos morales de ninguna índole, se molestan mucho con nosotros. Pero la gente de México tiene muchos valores, por eso están tan contentos, porque es reafirmar lo que somos. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo.